Saludamos al doctor Claudio Galarza. Él es médico, especialista en reumatología. Fue gerente de Enfarma, la empresa pública de farmacéuticos que se formó en el gobierno de Rafael Correa. Quisiéramos, doctor Galarza, al tiempo de darle la bienvenida, conocer sobre lo que significan, qué son, cuáles son los propósitos y cuáles los alcances del gobierno con el decreto ejecutivo 393 que crea ahí el EP y el anuncio de una mega compra bilateral de medicamentos con la India. Buenas tardes, Gustavo. Bueno, la idea en sí no es nueva y yo le diría que podríamos decir que es un Enfarma 2.0. La nueva empresa pública que se va a conformar incluye además la infraestructura de los hospitales, que antes de esa función no estaba encargada Enfarma. La compra de los medicamentos con la India tampoco es nueva. Este proceso se realizó ya, se intentó realizar ya durante la época de Enfarma. Sin embargo, no fue aceptado en ese momento por el Ministerio de Salud y el gobierno central, por la presidencia, y no se llevó a cabo la compra, donde existía un ahorro de unos 80 millones de dólares. Yo le envié a usted el documento, es un Kipux, donde en Pharma hace una propuesta al gobierno nacional de la compra, creo que era para el 2015, por 110 millones de dólares y la propuesta del Ministerio de Salud de esa época, porque hicieron un proceso paralelo, por 200 millones. Al final, no aceptaron la propuesta de Infarma, a mí me pidieron la renuncia en esa época y ellos siguieron con sus procesos, no sé cuánto comprarían realmente después del 2015. Entonces, sí es adecuado comprar y hay unos detalles importantes y puedo darle tres ejemplos. Por ejemplo, en los Estados Unidos el 90% de los medicamentos son genéricos y el 50% de esos medicamentos genéricos que se compran en los Estados Unidos son de la India, pero las plantas que se compran esos medicamentos por los Estados Unidos están vigilados por el gobierno estadounidense por la calidad, por la FDA. Quiero decir de que sí, eso existe, se puede hacer siempre y cuando exista transparencia, que exista buenas prácticas de manufactura por parte de las plantas de la India que van a vender los medicamentos, pero va a solucionar obviamente de los medicamentos de bajo costo. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a comprar el 80 o el 70% de los medicamentos que el sistema de salud necesita, pero en eso apenas van a gastar el 20 o el 30% del presupuesto. Si negocian bien, pueden gastarse mucho más como ocurrió en el gobierno de Correa, ¿no? Pero queda otra parte de medicamentos de alto costo que es realmente el peso fiscal, el peso sobre el presupuesto del Ministerio de Salud, oncológicos o otros procesos como la diálisis, biológicos, medicamentos raros, que eso ya toca negociar con las transnacionales y se necesita obviamente un equipo de negociadores que puedan llegar a precios adecuados para cubrir las necesidades de alto costo. Que Es decir, estos son los oncología. medicamentos que más molestias ha causado en el país, que más bulla se ha hecho, que han generado protestas y no han encontrado soluciones. Exacto, porque los medicamentos en sí para el 80% de la población y que usa el 20 o el 30% del presupuesto son los medicamentos que sin ningún problema se pueden comprar en la India bajo un proceso que sea transparente. Yo lo haría, no sé, yo lo haría directamente desde Quito con la embajada de la India, ¿sí? Y con funcionarios del gobierno indio aquí en Ecuador. Porque si pasa al revés, que va a ser la embajada de Ecuador en la India, ya tenemos ejemplos anteriores, no sea que los funcionarios de la embajada se conviertan en empresarios farmacéuticos. ¿Sí me entienden? Entonces es mejor que sea una cosa que los ciudadanos puedan ver que existe una negociación de gobierno real, de gobierno a gobierno, Cancillería con el embajador, la embajada de aquí en Quito, y luego obviamente que vengan de fábricas que estén certificadas ya por la FDA. Ahora, La, ¿es esto posible? ¿Es posible prescindir de los intermediarios por que supuesto, en otro argot, en muchos casos serán representantes legales, distribuidores autorizados? ¿Hay realmente esa flexibilidad, estos esquemas en el absoluto. mundo farmacéutico que es muy competitivo y muy estricto?
Absolutamente, le digo que ya se hizo, inclusive eso existe en la ley, si es de gobierno a gobierno, no existen intermediarios, no tienen por qué haber intermediarios. Lo que se hizo en Infarma, los representantes de Infarma fueron a dos plantas certificadas por la FDA y directamente se iba a hacer un proceso de compra pública del productor a la empresa pública. Eso está en la ley, eso se puede hacer sin ningún, evitando toda la cadena, yo le llamo la cadena alimenticia, la cadena de productores. Pero el problema también no está solamente en que no es tan difícil comprar los medicamentos. El problema aquí en el país está en los que piden, me refiero a los hospitales. Los hospitales no tienen ningún tipo de planificación o tienen su planificación especial para ellos que les favorece. Entonces, quiere decir que el hospital puede pedir lo que se le ocurra. ¿Quién controla lo que pide el hospital? Entonces, el problema no está en la oferta, está en la demanda. Tiene que haber un pedido de calidad por parte de los hospitales. Un ejemplo concreto. Alguna vez el Ministerio de Salud solicitó, no recuerdo exactamente la cifra, pero tengo todo el dato, como 18 millones de dólares de un medicamento para cáncer. Y cuando revisamos los pliegos, resultaba que la necesidad del país era de 800.000. ¿Para qué pedían 17 millones de dólares más de ese medicamento? Y la misma farmacéutica me decía, doctor, no existe, eso es para la población de México. Y claro, ahí comienzan luego los líos, van esos medicamentos, ingresan a los hospitales, se pierden, se roban, nadie sabe lo que pasa aquí. Esto nos lleva al tema de que un buen plan tiene que venir sustentado en una planificación estratégica, en Exactamente. una muy buena gerencia de operaciones. ¿Se habrá hecho esto para anunciar de que en 3 semanas se concretaría? Bueno, como le digo, la compra no es difícil hacerla porque la India tiene una cantidad muy grande, es el país con más certificaciones, plantas certificadas de buena clase, buenas prácticas de manufactura del mundo por la FDA. El problema es que usted pueda comprar, me refiero, digamos, usted necesita 10 millones de aspirinas, no sea que vayan a pedir 100 millones de aspirinas cuando necesitan 10. Ese es el problema. Pueden también negociar un precio que no es el adecuado, pueden hacer compras direccionadas, pueden hacer, no necesitan intermediarios innecesarios. Las bodegas pueden ser ineficientes, o sea, o mala planificación. El problema es la planificación. El gran problema que yo le veo acá no es la compra, es los que compran desde el sistema de salud. ¿Qué impresión ha tenido usted hasta aquí en estos últimos meses? Hablemos de este último año de gobierno en cuanto a la capacidad de organización, justamente de gerencia, de operaciones para estos temas con la que cuenta el Ministerio de Salud. Hay que entender muy bien el problema de que toda la buena voluntad de este gobierno o de cualquier gobierno se puede dar al traste porque el sistema está hecho de tal manera de evitar la transparencia de las compras. Es decir, los que piden desde los hospitales ya tienen un esquema manejado de tal forma de que usted puede simplemente no comprar un mes y dejar que se caigan los procesos para decir que existe emergencia o boicotear al gobierno o cualquier otra cosa. El problema no está en comprar, el problema está en cómo se pida y quién pide y bajo qué intereses pide. Pero Si usted, quienes han venido manejando esto en los hospitales justamente han sido acusados, recordemos desde la época de la no, pandemia y posiblemente más atrás, mm, de estar en connivencia con sectores interesados, no solamente intermediarios, incluso con mafias que han venido actuando en la salud. sí, sí es un tema bastante complejo y difícil, pero yo creo que si esta nueva empresa le dan el suficiente apoyo y es manejado por personas que tengan el conocimiento suficiente de todo el sistema, no solamente de la compra y venta de medicamentos, sino cómo funciona el sistema de salud, pues puede funcionar. Pero le digo, Usted, va a solucionar solamente una parte del problema. claro, El problema del alto costo, no. usted nos dice que este proyecto es una vieja idea que no se ha podido realizar. Es lo que se quiso hacer en Enfarma, nos Ujú. acaba de señalar. ¿Qué significó para el país el haber desmantelado esa capacidad estatal de compra, de producción de medicamentos? ¿Por qué esto no conviene al Estado ecuatoriano o a quienes en su momento lo manejan? Básicamente no conviene, no les convenía porque, como le digo, eh, eh, el sistema de salud, háblese Ministerio de Salud, y quería seguir haciendo sus propios procesos.
quería ser ellos los que piden y los que compran. En Pharma era la entidad que se dedicaba a comprar sin la intervención de ellos y negociando, es decir, no había intermediarios. Eso obviamente entiendo que no gustó a muchos operadores o, digamos, protagonistas del problema y tomaron la decisión de que era una piedra en el zapato y decidieron cerrar en paro. La idea no era mala, simplemente no funcionaba porque no había control del sistema. Es decir, al que hay que controlarlo es al Ministerio de Salud. ¿Sí? Ahora Pero, no sé cómo va a ser la nueva empresa, si va a poder controlar al Ministerio de Salud en el sentido de los mandos medios que van a pedir los medicamentos. De pronto no boicotean y dicen, no, no necesitamos, y deja que se caigan procesos y comiencen los líos en la gente, no tengan los medicamentos porque simplemente no quisieron pedir a tiempo. pero en todo caso es un modelo deseable y es Sí, factible que sí. debería adoptar Ecuador para garantizar abastecimiento continuo y evitar ciclos de desabastecimiento crónico. Absolutamente, porque además conocemos las necesidades, estos son los medicamentos que más se usan y como le digo, van a resolver el 80% de las necesidades de los hospitales, el 80%, pero van a gastar, y eso es bueno, solamente el 30% del presupuesto. La verdadera problema, el verdadero, digamos, reto es con los medicamentos de alto costo, con los biológicos, con el cáncer, con la diálisis. Eso es un problema que es diferente y eso se necesita ya cambios estructurales que permitan, obviamente, negociar mejores precios para los de alto costo. En, Ahí eh, en dólares de hoy, en presupuesto de hoy, ¿cuánto considera usted el gobierno va a invertir en esta primera compra que, de acuerdo con su criterio, sería de un 70% de la gama de medicamentos? no conozco el presupuesto actual del Ministerio de Salud para los medicamentos, pero en una época, le pongo un ejemplo. En el 2015 el mercado farmacéutico total eran casi 2.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Ahora creo que está por los 3.000 millones de dólares. El 70% era privado. En realidad solamente 500 millones de dólares eran públicos, quiere decir que era el 25 o 30% del uso total o del gasto total de los ecuatorianos, público más privado, solamente el 25 corresponde al público, el resto es privado. Y nunca Estas falta compras que medicamento. haría el gobierno estaría concretándose con medicamentos genéricos o podrían Sí, venir medicamentos de marca no, debidamente certificados por empresas farmacéuticas es que no es de la India. necesario. Es que no es necesario, porque como le digo, Gustavo, el 90% de todos los medicamentos que usan en los Estados Unidos, donde hay un alto control, son genéricos, el 90%. Solamente un 10% de los medicamentos que se usan en los Estados Unidos son de marca. Lo mismo pasa en Genéricos, Europa. pero aprobados por el FDA, como lo mencionó el Exactamente. presidente. Y el 50% son de la India. Es decir, el 90%, el 50% son de la India, de plantas que están certificadas. De hecho, que cuando en Pharma iba a hacer ese proceso, fuimos a plantas certificadas por la FDA y todos los medicamentos que en esa época iban a ser comprados tenían certificación FDA. Así que no había problema, simplemente tomamos la decisión de no hacerlo y Poniendo las cerrar. cosas simples ante los anuncios que se han dado y este proceso que lo aspira el gobierno a hacerlo de manera vertiginosa, ¿qué elementos técnicos considera usted son indispensables que deberían transparentarse antes de concretar una compra bilateral de esta magnitud? Lo más importante es saber qué es lo que están pidiendo. Como le digo, no sé si, un ejemplo muy simple, si el sistema de salud necesita 10 millones de aspirinas y van y compran 100 millones de aspirinas, quiere decir que no está bien el tema. Se necesita que desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud, el pedido hacia el gobierno de hindú sea de muy buena calidad. Me refiero a la cantidad de los medicamentos que se necesitan de acuerdo a las enfermedades que tenemos, que no pase que vayan a pedir más de lo que se necesita y que las plantas obviamente sean certificadas por la FDA. Creo que eso es una cosa no tan complicada realmente de hacerlo. Las plantas en la India tiene la capacidad suficiente y la suficiente cantidad de plantas certificadas con buenas prácticas de manufactura como para hacerlo. Ahora una Eh, pregunta, usted que conoce el mundo farmacéutico, el FDA de hoy, el FDA
del señor Donald Trump, del señor Ujú. Kennedy, sigue siendo el mismo FDA histórico o las cosas han cambiado? Pues Ecuador, mientras tanto, de forma paralela, ha venido trabajando mucho en temas de certificación que se han puesto en duda justamente por un acuerdo bilateral con los Estados Unidos. ¿Es suficiente certificaciones del FDA para que prácticamente todos los medicamentos que se vayan a traer a Ecuador estén garantizados en todo sentido? Siempre puede haber problemas, sin embargo, la FDA es un referente. Ahora, la FDA aprueba drogas y alimentos, es una cosa muy grande, pero generalmente lo hace bajo documentos. Lo que hacen algunos países es que es la gente, por ejemplo, de la ARCSA o del ministerio, visite las plantas en la India, revise, puede ser con ayuda de las universidades, de las facultades de bioquímica, que todos los procesos que se hacen en esta planta cumplan con los estándares de buenas prácticas de manufactura. Y una vez que esté certificado, porque no olvidemos que la FDA solamente tiene valor en los Estados Unidos. El ente regulador en nuestro país es el ARCSA. Entonces el ARCSA debería viajar a las plantas en la India que tienen buenas prácticas de manufactura, tomar como referencia EMA de Europa o FDA y revisar que tenga todas las normas de calidad que exige un proceso farmacéutico. Eso no es tan difícil de hacerlo. Eso ¿Cómo, desde el punto pero de cómo vista garantizar geográfico. estos procedimientos? Usted ha visto y el pueblo ecuatoriano ha visto que en el tema eléctrico, por ejemplo, se hizo lo que usted señala con Progen y el resultado sabemos cuál fue. ¿Cómo Sí, garantizar que estos procedimientos, estos contactos, estos chequeos directos que puedan hacer autoridades ecuatorianas realmente garanticen que los medicamentos importados cumplan estándares internacionales, no generen riesgos terapéuticos, estén fuera además de ese monstruo de la corrupción? existen dos formas de hacerlo. La una, invitar a las universidades que tienen facultades de bioquímica a acompañar a los miembros del ARCSA en la inspección de las plantas, que no es ningún tema complicado, es simplemente ir y verificar. Y el segundo es tener aquí en el país, y eso durante muchísimos años nadie ha querido hacerlo, ningún gobierno, puede ser por la misma corrupción, un laboratorio de bioequivalencia, ¿sí? Que cuesta algo así como 5 millones de dólares, que puede estar en cualquier universidad, para verificar que los productos que nos están vendiendo desde la India tengan la misma calidad, hacer esa revisión in situ en la India y luego de los productos, ¿verdad? Aquí en el país. Esa es la forma de que se puede hacer de hecho se lo hace, pero se necesita un laboratorio de bioequivalencia que pueda ser público o que esté en una universidad donde se verifique la transparencia de que los medicamentos tienen la calidad que dicen tener desde la India. ¿Y Eso qué es lo que... decir sobre ese tercer escenario? Es decir, hacer las compras correctas, asegurar calidad y oportunidad. Y viene lo tercero, los desafíos logísticos para distribuir adecuadamente esto en Ecuador, que no se pierdan en bodegas o en trámites, que lleguen realmente a los pacientes y a tiempo. Yo creo que realmente el Estado o el gobierno, el Estado no está en capacidad de dedicarse a la parte logística. Aquí creo que debe haber un concurso transparente entre las empresas logísticas que existen en el país, que están absolutamente en la capacidad de hacer esa entrega. En ningún gobierno nadie lo va a poder hacer. Los únicos que tienen esa capacidad son los operadores logísticos que ya trabajan en el país y están en la capacidad de, por muchos años, de entregar donde usted quiera, en el Oriente, en Galápagos, lo que pasó durante la pandemia. Es posible hacerlo. El ministerio no lo va a poder hacer, la empresa pública que se está creando tampoco lo va a poder hacer. De hecho, cuando yo trabajé en Pharma durante 2 años, no tenía yo la capacidad para hacerlo. Contratábamos a las empresas privadas de logística y ellas sí nos garantizaban y eso sí se puede hacer. ¿Cuál considera usted debería ser el perfil de quien dirija esta empresa pública de abastecimiento, infraestructura y logística en salud, Yo AILP? creo, yo creo que debe ser una persona, un economista que tenga conocimientos financieros y también en organización de procesos y que tenga el apoyo de personas que tengan el conocimiento específico. No olvidemos que esta empresa Infarma 2.0 tiene también una tarea de infraestructura. Se va a necesitar un equipo no muy grande,
pero que sea una persona que conozca primero un economista, un financiero, que tenga conocimientos de los procesos y además que se apoye también en la parte de farmacoeconomía y lógicamente van a estar mucho de inteligencia dentro de los hospitales, porque el problema es cómo piden. No, no, el problema no es la compra no le ves tan difícil y la logística se puede solucionar con proveedores locales de logística. El problema es cómo van a pedir, la calidad del pedido, la cantidad y lo que se necesita. Más allá de este tema de la compra y distribución de medicamentos, está también el sistema de salud tan crítico, tan observado en estos últimos tiempos y que tantos dolores de cabeza ha dado al gobierno. Hay cosas por hacer para organizar mejor, sobre todo estos servicios primarios, los centros de salud, para que no siga dándose la saturación que se ve ahora en los hospitales del Ministerio de Salud Pública y del IES. Sí, no tenemos lamentablemente un sistema de salud primario, lo que hace es que los pacientes o las personas que necesitan de una opinión médica acudan a los hospitales, que los hospitales son para los que están hospitalizados, no es para dar servicio a todo el mundo de consulta externa. Eso es un problema ya muchísimo más complejo porque se necesita una planificación para décadas adelante. Entonces, si se quiere solucionar un problema tan profundo en pocos años, no creo que le alcance a este gobierno. Vayamos Mm, a ese otro 30% de los medicamentos que usted dice no va a enfocarse, no se va a solucionar en la primera parte, aquellos para enfermedades autoinmunes, crónicas, etcétera. Cáncer. ¿Cómo va a afectar el desabastecimiento a pacientes con este tipo de enfermedades que requieren continuidad terapéutica? Si usted, si usted nota, la compra está hecha para los medicamentos no de alto costo. Entonces, no se va a solucionar este problema con esta compra a la India. Puede que se solucione con la empresa pública, sí, que sea la empresa pública que tenga un equipo de negociadores transparentes que hablen con cada uno de los proveedores de las farmacéuticas, de la Big Pharma que se llama. Eso pasa en Colombia. En Colombia funciona bastante bien. Como usted sabe, en Colombia existe, después de la ley 100, el sistema de salud está concesionado a la parte privada. Son los privados los que negocian con las farmacéuticas para estas cuestiones de alto costo, bajo el control estricto del gobierno. Entonces, eso tiene que pasar. Porque los problemas que se dan ahora actualmente en el sistema de salud es que los pacientes que se quejan, que tienen problemas, que no tienen la medicación, no son los pacientes con una gripe o con una diarrea. Son los pacientes que justamente tienen enfermedades de alto costo, catastróficas o raras. Quiere decir, es el 20% de la población que tiene el 70% del gasto en salud. Entonces ahí sí se necesita que la empresa, la nueva empresa pública, tenga gente que conozca profundamente la industria farmacéutica traslacionar, ¿no es cierto?, a la Big Pharma para que pueda negociar directamente con ellos diferentes formas, mecanismos de compra en salud, como lo hacen, por ejemplo, un buen ejemplo es Colombia. Colombia les va muy bien, tienen todos los medicamentos biológicos, tienen todos los medicamentos para el cáncer, todo para enfermedades raras a precios muy adecuados, pero eso está manejado desde un punto de vista ya de costo-beneficio, de farmacoeconomía, compartir riesgos, por ejemplo, en el cáncer. Es muy común en Colombia que si el farmacéutico dice que el medicamento es efectivo en un 60% de los pacientes con cáncer y luego cuando se compra ese medicamento y no es así, sino solamente un 50 o un 40, pues ese 20% que no funcionaron no le pagan. Entonces se llama riesgo compartido. Todos esos mecanismos de compra en salud para medicamentos de alto costo se necesita un conocimiento profundo, no solamente de la industria farmacéutica, sino además de medicina, del manejo de los estudios clínicos. Eso existe ya por muchos años en países como Inglaterra y Alemania. También tenían sus problemas en Alemania y en Inglaterra, imagínense, y crearon dos entidades. La una se llama NICE, que es el National Institute of Clinical Excellence, que yo personalmente invité al país cuando era gerente de Pharma para hacer las recomendaciones sobre la compra de esos medicamentos de alto costo. Y en Alemania se hace así también.
estas entidades muy especializadas con muy pocas personas que negocian con las farmacéuticas los medicamentos de alto costo para cáncer, para Bien. autoinmunes, para biológicos. En este momento coyuntural tan importante, tan delicado, doctor Galarza, desde su experiencia, ¿cuáles fueron los principales aciertos y errores de Enfarma que deberían considerarse? ¿Y debe de concentrarse el gobierno exclusivamente en la importación de medicamentos o debería retomar de alguna manera ese modelo de producción pública de medicamentos en Ecuador? Principalmente los aciertos en Pharma creo que fueron directamente negociar con los países. Negociamos directamente con la India, con Corea del Sur, con Israel, la compra directa de medicamentos y la producción para enfermos. Nuestro error principal fue pensar de que de los pedidos que recibíamos desde el sistema de salud eran adecuados. Cuando ya pasó más de un tiempo nos dimos cuenta que nos pedían cosas que el sistema de salud no necesitaba. Yo creo que eso fue principalmente el problema y el problema no solamente era en farma, sino que el mayor, nunca recibimos apoyo real de parte del Ministerio de Salud, que era parte del directorio, ni desde la Presidencia de la República. Para finalizar, pues ¿No? el tiempo se nos ha agotado, quisiera preguntarle qué responsabilidad ética tiene el Estado cuando falla en garantizar medicamentos esenciales. ¿Cuál es el papel, por otra parte, que deben jugar los gremios médicos en la definición de políticas de abastecimiento y finalmente los pacientes? ¿Qué información debería comunicarse a los pacientes para evitar incertidumbre, expectativas no justificadas o daño emocional? Pues el tema ético de un gobierno yo creo que está por demás decirlo, pues, inclusive no solamente ético, sino podría ser inclusive legal, la forma de no manejar bien el tema de la medicina. Sobre los gremios médicos, usted conoce que durante el gobierno de Correa se eliminó, digamos así, los colegios médicos. Entonces ahora no existe un gremio fuerte en el país donde los médicos estamos obligados a pertenecer a algún lugar. Si es voluntario, puedes estar o puedes no estar en un colegio médico. Entonces no existe una opinión fuerte desde los médicos que pueda influenciar sobre el gobierno realmente. Lamentablemente estamos divididos, no tenemos un ente a quien representar y desde ahí está un poco más complicado el tema. Bien, en todo caso, una luz de esperanza se abre para Ecuador. Ojalá las cosas progresen adecuadamente. Queremos agradecerle mucho por su presencia, doctor Galarza. Un gusto, como siempre. El doctor Claudio Galarza es especialista en reumatología, fue gerente de Enfarma.